Muy buenos días a todos y a todas. En nombre del Centro de Estudios Avanzados de las Américas, les damos la más cordial bienvenida y agradecemos su valiosa asistencia a este webinar. Nos honra contar con la participación de la doctora Shunashi Marisol Valencia Cribelli y de la doctora Elizabeth Flores Treviño. Como ponentes en esta sesión, quienes nos compartirán con nosotros su experiencia y conocimientos sobre este importante tema de actualidad. La doctora Valencia cuenta con una sólida formación en el ámbito de comercio global. Posee un doctorado en Derecho Marítimo, Portuario y Comercio Internacional, una maestría en Logística Internacional y licenciatura en Comercio Internacional. Actualmente se desempeña como profesora investigadora de tiempo completo. Sus méritos en investigación son reconocidos por el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Además, participa activamente en la gestión académica como miembro del núcleo académico básico de la especialidad en protocolo y desarrollo de negocios en mercado emergentes, integrante del Comité Técnico Académico del CENEMAL para el EGEL en Comercio y Negocios Internacionales, dictadora de programas internacionales de titulación, y docente del CEAME. Es experta en Tratado Libre de Comercio, Operatividad Internacional y Logística de Transporte. Y la doctora Elizabeth Treviño, doctorado en el Derecho Aduanero y Derecho del Comercio Exterior, maestría en Derecho Comercial Internacional, licenciatura en Relaciones Internacionales. Colabora en la especialidad de Protocolo y Desarrollo de Negocios en Mercado Emergentes, coordinadora y docente de licenciatura en Comercio Internacional y consultora independiente en viabilidad de negocios, con 25 años en la industria del área legal aduanera. Doctoras, les cedo el uso de la voz y adelante. Muchísimas gracias, maestra Janet. Es un gusto para nosotros estar en este espacio de divulgación del Centro de Estudios Avanzados de las Américas. Agradecemos por la oportunidad y pues bueno, vamos a dar inicio. Me voy a permitir compartir mi pantalla. Vamos a platicar acerca de la digitalización y la geopolítica con respecto a la seguridad de las cadenas globales de suministro en el nuevo orden económico internacional. Le doy la bienvenida también a mi colega, la maestra Elizabeth Flores Treviño. Y pues bueno, Buenos días. vamos a dar inicio. Bien, pues vamos a empezar con un contexto. Vamos a empezar a hablar del tema de la digitalización. Quisiera, de alguna forma, regresarme un poco al título. Vamos a ver el título de lo que vamos a abordar el día de hoy. Y es evidente que hoy día estamos en un nuevo orden. Vaya, esto es algo cíclico, ¿no? Siempre vamos a estar en un nuevo orden cuando pues hay una guerra, hay cambios de régimen en los países, cambios de régimen pues financieros, económicos, etcétera, ¿no? Hoy día es evidente que estamos en un nuevo orden económico global. Tenemos retos, como siempre se abren retos, perspectivas para el comercio y los negocios internacionales. El día de hoy, pues, nos vamos a centrar mucho en lo que es la digitalización, pero desde una nueva perspectiva, una perspectiva geopolítica. Y el tema que nos ocupa y el tema en la cual tanto la doctora Valencia Crivelli como su servidora somos especialistas, pues es este tema de las cadenas globales de suministro. Pero cada una en el área de especialidad, pues vamos a abordar elementos relacionados con los datos, ¿no? Aquí tenemos determinados hitos tecnológicos y aquí vamos a hablar de un elemento fundamental que es el procesamiento de datos, lo que es el Internet de las cosas. Este tema lo abordamos desde la inteligencia artificial. Hoy, la verdad es que es un concepto, la inteligencia artificial. La verdad es que ya bastante, utilizado. Creo que de pronto se utiliza de una forma, muy a la ligera. Pero esto tiene que ver con el procesamiento de datos. Y aquí estoy introduciendo un concepto que estamos hablando del blockchain. ¿Qué es esto? Y su nombre lo dice, pues es una cadena de bloques. Es una cadena en la cual hay
elementos, datos que se van a ir almacenando efectivamente como si fuera una cadenita. Y en este caso, estos blockchain van a contribuir a, digamos, a la creación de un perfil. Esto es algo, digamos, muy tangible que podemos tener cualquiera de nosotros. Si de pronto nosotros tenemos tal vez una suscripción de streaming, por ejemplo, pues evidentemente lo que la doctora Shunashi verá seguramente pues tendrá cierta similitud con lo que veo yo, pero la propia inteligencia artificial va a ir creando a través de los datos que cada uno de nosotros vamos a ir almacenando en esas plataformas. Aquí en el caso del blockchain tenemos tres elementos. El primero se le llama datos, es todo lo que es la transacción de datos. El segundo, y también lo conocemos muy bien en el tema de redes sociales, es el hash o la huella digital. Y por último, tenemos el último, que es el enlace, y es el enlace entre todos estos, ¿no? Y que finalmente es lo que crea pues todos estos datos que nosotros almacenamos día con día, a veces datos que nosotros mismos no generamos, pero sí permitimos que nuestros dispositivos electrónicos pues los almacenen o la presencia misma de nosotros en ciertos lugares, pues va a ir dejando esa huella, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo eso, digamos, en el mundo general o digamos, para todo el mundo, ¿no? Pero efectivamente en el tema ya de la cadena de suministros y específicamente en lo que a mí me compete en el tema aduanero, es muy interesante porque aquí el factor tiempo es algo que nosotros trabajamos mucho. Nosotros trabajamos siempre contra reloj, contra el tiempo. Y el tiempo para nosotros es fundamental porque ese es un factor, ya el tiempo se vuelve un tema, un concepto nada más, y porque nosotros el tema de la inmediatez es algo con lo cual nosotros vivimos día a día. Quienes nos dedicamos a estudiar la viabilidad de los negocios en cualquiera de sus perspectivas, el factor tiempo ya juega un elemento fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener las cosas pronto, ya, para hoy. Incluso hasta nosotras mismos lo decimos para ayer, no era para ayer, ¿no? Este tema, ¿no? Entonces, todo este tema necesitamos transparentar esa cadena de suministro y el eslabón, lo digo en particular en lo que es mi especialidad, en el tema aduanero, se tiene que transparentar todo este tema de los tránsitos internacionales. Vamos, como si quisiéramos borrar las fronteras y que el producto estuviese lo más rápido en una cadena lo más prístina, lo más transparente posible y que justamente los datos, la digitalización es lo que nos va a ayudar. Bien, pues bueno. Adicional a esta información que nos acaban de comentar acerca de la inteligencia artificial y de qué manera está siendo insertada en los procesos de comercio internacional, vemos también la vulnerabilidad expuesta que vive no solamente ciertos países, sino pues todo el mundo, ¿no? Sabemos que a partir de la pandemia hubo un cambio residual en las cadenas de suministro, un cambio importante en donde pues sabemos que se tuvieron que mover los puntos de fabricación, se tuvieron que mover los puntos en donde hacían las transacciones. Por eso, en el tema de post-pandemia, se habla también de unos puntos estratégicos que se llaman los choke points. ¿Qué son estos? Pues bueno, corresponden a aquellos cruces marítimos importantes que son considerados como el Canal de Panamá, el Canal de Suez, el Estrecho de Hormuz y varios que se encuentran en todo el mundo. Esto es importante porque, bueno, sabemos que la vulnerabilidad a la que estamos expuestos hoy en día ya no solamente depende de un tema de salud, como la cuestión del COVID, y ya tampoco depende únicamente de que si somos un país potencia o un país emergente, sino más bien depende de decisiones que se transforman en la geopolítica internacional y en la política exterior de ciertos países. Es así que la vulnerabilidad que se tiene, además del término
tecnológico nos pone en entredicho acerca de cómo van a estar funcionando estas cadenas de suministro y cadenas de valor, porque si bien sabemos, tradicionalmente estas aplicaban principalmente en China. Y ahora, pues hemos movido los centros de fabricación hacia todo el mundo, ¿no? Lo que se conocía como offshoring, en donde justamente se manufacturaba en los países del sudeste asiático, ahora lo estamos haciendo en países de Centroamérica, inclusive de Sudamérica, con el famoso nearshoring, que aunque no es que haya sido, digamos, la existencia por primera vez de la palabra posterior a la pandemia, sino más bien ya existía, pero no se utilizaba. Y este tema de la manufactura es muy importante porque sabemos que de ahí pues surgen todos los demás productos terminados, productos que ya tienen un valor agregado y que bueno, son los que nosotros como consumidores internacionales estamos adquiriendo en cualquier punto de venta, ya sea físico o ya sea digital, justamente con el tema de la inteligencia artificial. Y bueno, en esta imagen nosotros queremos explicar desde ciertos puntos qué es lo que está pasando con las cadenas de suministro y cuál es esa mira, esa frontera hacia este 2026. Ya lo hemos visto, tenemos temas geopolíticos que han generado cambios, no solamente en las rutas marítimas, en las navieras, sino también han generado que en cuestiones de exportaciones llanamente de un producto de América hacia otro país o viceversa, sean un tanto complejas, porque tenemos aquí el tema geopolítico como la nueva gravitación, la nueva gravedad, porque de ahí va a depender todo. Resulta que en países en donde tenemos ciertos puntos de guerra, no pueden cruzar, por ejemplo, aeronaves comerciales. Y también sabemos que por el tema justamente bélico, se tiene alguna cuestión con respecto a las rutas marítimas y se han tenido que mover. Esto que genera retrasos en los tránsitos que regularmente ya se tenían muy uniformados dentro de las conferencias ministeriales de las navieras y esto pues obviamente genera que aquellas empresas que están esperando cierto producto, materia prima o un bien intermedio tengan o bien que planear con mayor anticipación o bien tomar pues algunas líneas de emergencia como justamente enviar por un medio aéreo, lo que incrementa el costo. Como otro punto interesante es el tema de la sustentabilidad. Y aquí tenemos estos dos elementos, CBAM y EUDR, que corresponden a, por ejemplo, mecanismos sobre la huella de carbono, que sabemos que todo el tema de sustentabilidad ya no es que sea tendencia, sino ya es una obligatoriedad. Y acerca de las regulaciones con respecto a deforestación. Y esto nace de Europa, principalmente porque son quienes han puesto el foco justamente en este tema de la sustentabilidad y sostenibilidad. Y eso también ha generado que las cadenas de suministro tengan que cambiar debido a que muchas no cumplen con los requerimientos y regulaciones internacionales en medio ambiente. La integración de la inteligencia artificial como un método en el cual también todos los procesos van siendo mucho más automatizados, van teniendo un mejor control, pero se tiene que justamente invertir en estos medios para que se pueda generar con eficiencia. La inteligencia artificial ha generado una reducción en los costos logísticos de un 15 a 20% en cuestiones de predicción, en cuestiones de seguimiento, trazabilidad y rastreabilidad, y en lo que llamamos de manera logística el end-to-end o door-to-door, el puerta a puerta o estas logísticas de punto de generación a punto de consumo del producto. Y bueno, finalmente, de hecho nosotros lo vamos a mencionar más adelante, las cadenas de suministro están en un constante cambio. Y la resiliencia es el principal producto generador del éxito de las cadenas de suministro. Sin embargo, no podemos actuar de una manera unilateral, es decir, las empresas no tienen todo el poder, sino más bien tenemos que ir generando una sinergia con las aduanas, con los transportistas, con los almacenajes, con cualquier intermediario que pueda fungir dentro de la cadena de suministro para que esta implementación e integración de todos estos elementos pueda ser eficiente y pueda generar esas perspectivas que tenemos de éxito y más bien no en un tema hacia atrás. Bien, hace unos momentos hablaba de que imagináramos borrar las fronteras. De hecho, digamos, a todos la perspectiva de la OMC
la Organización Mundial del Comercio, pues tiene un poco esa perspectiva, ¿no? O sea, en el ámbito comercial, como volver mucho más flexibles las fronteras, ¿no? No quisiera meterme en temas políticos o de política internacional, que no es el objetivo, pero aquí quisiera que empezáramos a ver la nueva frontera digital. Hoy día, por ejemplo, nosotros si vamos a algún otro país, pues podemos inmediatamente, pues con datos, introducirnos pues al Internet de ese país y poder interactuar y poder utilizar, digamos, las herramientas digitales que no nada más tenemos aquí en México, que se puede tener en cualquier o en casi cualquier otra parte del mundo. Ahora, aquí el factor aduana, repito, como uno de esos eslabones, y sinceramente espero que la doctora Marisol no me vea feo, pero creo que es de las más importantes, ¿no? El más importante, la cadena, dentro de esos eslabones, la aduana es muy importante. ¿Por qué? Porque la aduana de pronto se ve como un freno y realmente esto obliga a ver a la aduana como un motor, como finalmente un elemento que le dé potencia a esa velocidad que mencionaba yo en mi primera intervención, ese factor tiempo, ¿no? Entonces, la aduana, efectivamente, como un motor y no como un freno. ¿Cómo? ¿Cómo lo va a hacer? Pues a través de una herramienta que hoy día cada vez más países se van sumando y los que lo tienen lo van fortaleciendo. Es el gobierno digital. Y esto es algo muy natural. Vuelvo también a temas que conocemos todos nosotros a la hora de, por ejemplo, tramitar nuestra credencial del INE o, no sé, la cita para el pasaporte. O sea, ya no tenemos que ir a una oficina donde nos atiende una persona, que estoy sujeta a unos horarios, que primero me dicen unos datos o unos requisitos y mañana otros. No, aquí ya tenemos un gobierno digital y ese gobierno digital establece claramente los 365 días del año, sin una restricción, digamos, de vacaciones o de que esté presente alguna u otra persona. No, hoy ya nosotros ya tenemos acceso como ciudadanos a muchas herramientas que ya tiene el gobierno en México como gobierno digital. Ahora, esto tiene que ver con un uso estratégico de las tecnologías de la información y de la comunicación por parte del Estado. O sea, el Estado tiene que ser garante de ofrecer todas estas herramientas para que el ciudadano, cualquiera que éste sea y al nivel que éste sea, deba o pueda acceder. Y tan es así, recordemos la funesta época del COVID y que cuando teníamos que irnos a vacunar, pues todos teníamos que entrar a una plataforma, registrarnos. Y obviamente esto empezó a entrar en una brecha ante finalmente nosotros que estamos acostumbrados a utilizar este tipo de tecnología contra las personas que ¿no? Y es justamente el gobierno como tiene que fortalecer ese acceso. Ahora, hablando de las cadenas globales de valor, aquí, como comentaba hace unos momentos, se necesita mejorar la eficiencia, la transparencia, la calidad de los servicios públicos. Desafortunadamente, en fechas recientes, hemos visto cómo muchos sitios los han vulnerado hackers, los han vulnerado, pues, digamos, el crimen organizado que ha intentado, pues, también vulnerar todo esto, ¿no? Pero el tema específicamente de la aduana, como justamente ese elemento que va a garantizar ese paso por la frontera, ¿no? Cualquiera que este sea la frontera, estamos hablando de una frontera, digamos, terrestre, ¿no? Marítima, aérea, interior, etcétera. Claro, la aduana tiene forzosamente que ser ese motor del cual he estado hablando y la aduana va a ser una autoridad operativa.
en torno a una plataforma digital. ¿Y cómo es esto? O sea, ¿cómo puedo acelerar si de pronto a lo mejor tengo que llegar a una aduana y es una oficina gubernamental y tal? Bueno, lo que ha hecho incluso el gobierno mexicano desde hace muchos años, y no nada más el gobierno mexicano, en muchos otros países, son, por ejemplo, los despachos aduaneros en origen. ¿Qué quiere decir esto? De forma anticipada. Nuestro trabajo es mucho anticiparnos, o sea, no nada más ya cuando llega el producto a la aduana. Realmente el trabajo aduanero no es cuando llega el producto a la aduana, es antes, es anticiparse, es planear mucho esto, justamente para lo que, como está en el último punto, facilitar la integración de las economías en las cadenas globales de valor. Nosotros hablamos de dos elementos fundamentales propuestos por la OMC y también por la OMA, la Organización Mundial de Aduanas: seguridad y facilitación del comercio. Son dos cosas que si ustedes la ven, o sea, de pronto pueden ser hasta como contradictorias. O sea, ¿cómo facilitar? Pero también le da seguridad. Y justamente el justo medio es la parte más complicada, pero que justamente a través de del gobierno digital o de esta herramienta puede darnos digamos, este factor de la aduana como motor, ¿no? Bien, pues bueno, justamente hablando de esta importancia que tienen las aduanas, sabemos que dentro de la cadena global de valor tenemos no solamente, como se comentó hace un momento, a la empresa, sino tenemos a todos los actores. Es importante detallar de qué manera están configuradas a nivel internacional. Hoy en día tenemos un proceso de fabricación que en su mayoría de empresas están ocupando o están utilizando ay, un just in case. ¿Qué es esto? Es por si acaso. Fíjense que este tema es muy interesante porque justamente antes de tener una automatización, se pensaba justamente en no proyectar, en no generar algún tipo de pronóstico para la producción y eso que generaba que existiera una disrupción en las cadenas globales de valor. Es decir, que si yo le fabricaba a una empresa interesante en cuestión, en una industria, por ejemplo, aeroespacial, entonces si yo no tenía la materia prima necesaria para poder suministrarle, digamos que el punto cuello de botella era paralizar la fabricación de esta industria. Y eso que generaba, pues, retardos en las entregas con los gobiernos, los clientes, las empresas. Justo este tema se tenía, pero gracias a que vinieron personas interesantes en Toyota, principalmente en los años 80, se generó el famoso Just in Time, que es esto el justo a tiempo, en donde se tiene justamente una automatización muy estricta, en donde se eliminan por completo los inventarios, y no solo los inventarios, sino muchos desperdicios que podemos encontrar en las empresas. En el caso de la pandemia, se vino un poco como a mover este esquema del just in time porque en primer momento no todas las empresas son capaces de llevarlo a cabo, dado que no todas tienen el nivel de automatización que se requiere. Esto que generó que, pues al momento de hacer un bloqueo tanto en fronteras por el tema sanitario y el hecho de minimizar a los empleados en las fábricas, etcétera, pues obviamente la producción se redujo. Es así que empresas que de momento no están en Just in Time tienen que programar su fabricación en un Just in Case. Y esto es justamente algo que va de la mano con el tema de las cadenas globales de valor para evitar justo la disrupción y para justamente evitar los famosos paros de línea. Creo que este concepto es mucho más conocido en la industria automotriz, el famoso paro de línea y las sanciones que se dan. Pero si nosotros planeamos correctamente dentro de las empresas la producción, pronosticamos correctamente y al momento de llegar a la aduana no funciona en la misma sinergia y en el mismo ritmo que todo el proceso, entonces es como si no se hubiera hecho nada desde el inicio. Eso que genera que la aduana debe de existir y debe de prevalecer como un nodo logístico, es decir, eficiencia, rapidez, automatización. Y si nosotros hablamos de los elementos y las actividades que en las aduanas se realizan, como las revisiones que más adelante nos platicarán, hemos avanzado de hacer revisiones físicamente de un 100% a hacer únicamente con mecanismos no intrusivos como rayos X, rayos gamma, solamente a poder de manera, digamos, en segundos, hacer una revisión muy fluida y que entonces la aduana
sí vaya en el mismo ritmo que las cadenas globales de valor. Además, debemos de considerar que existen elementos y componentes que cruzan fronteras en múltiples veces. Es decir, que en el proceso de transformación, como es una cadena global de valor, es decir, yo tengo un país principal, como aquí lo vemos en la imagen, que en el caso actual, a partir de, digamos, este siglo, estos tres países han generado las matrices de las cadenas globales de valor, Estados Unidos, China y Alemania. Y con ellos varios países que están o geográficamente cerca o que tienen de alguna manera alguna alianza comercial o económica, generan que estos productos se vayan fabricando en esa región. Por lo tanto, puede ser que un producto viaje de México a Canadá y luego regrese de Canadá a México a seguir su transformación. Esto, para esto, entonces, las aduanas deben de facilitarnos los procesos. Y de manera adicional, tenemos que cuando hacemos todo este cruce de fronteras, pues debemos de cumplir no solamente con barreras arancelarias, es decir, los famosos impuestos, sino también con regulaciones y restricciones no arancelarias que van en cuestión de cumplimiento de normas internacionales, de sanidad, en cuestión de animales, en cuestión de plantas, en cuestión de alimentos, medicinas, etcétera. Es por eso que se hace un cambio, como les comenté anteriormente, del nearshoring, ahora inclusive se va al friendshoring. ¿Qué es esto? Pareciera que nada más estamos creando nuevos conceptos para que pues siga como generando cambios, ¿no? Pero aquí hay algo muy interesante. El nearshoring, ya lo mencionábamos y lo podemos ver en la imagen. Por ejemplo, en la cadena global de valor de Estados Unidos, sabemos que participa México y participan algunos países latinoamericanos y con los que tienen de cierta manera alguna alianza. Con China participan principalmente los países del sudeste asiático y con Alemania principalmente los países europeos. Sin embargo, no significa que aquellos países que están participando actualmente en el nearshoring tengan de cierta manera una afinidad económica o política con el país. Y lo vemos hoy en día, ¿no? El tema de las guerras que se está dando, el tema de los famosos aliados, híjole, ha sido intenso en cuestiones de tensiones políticas. Es así que más bien ahora los países lo que quieren es acercarse, el friendshoring, con aquellos países aliados, países amigos, que les puedan ayudar en cuestiones nuevamente económico-políticos sociales, porque ellos tienen una misma ideología o en un marco muy, muy común. Las tensiones geopolíticas es también otro tema interesante dentro de las cadenas globales de valor, porque tenemos que cumplir con un compliance. ¿Qué es esto? El cumplimiento legal, es decir, normas dentro del país y normas internacionales, cosa que hasta el momento, pues bueno, hemos visto, sabemos que hay países que no lo han realizado, que han ido más allá de los organismos internacionales, pero que justamente por eso existe el derecho internacional y por eso existen las normas internacionales. Y los choke points, que como también ya lo mencioné, han generado de repente algunas tensiones geopolíticas, hoy en día Estrecho de Hormuz, pero anteriormente hubo un caso, pues, no sé, podríamos llamarlo hasta de mala suerte, en donde un barco quedó estancado en el canal de Suez y entonces ya no podía haber un tránsito fluido y eso generó que pues se modificara la ruta por lo menos en las siguientes horas hasta que el barco pudo ser desencallado y pudo continuar con el flujo del canal. Y finalmente, tenemos hoy en día economías multipolares. Si bien estas son las cadenas globales de valor, digamos, tradicionalmente generadas, no significa que algún país que está, por ejemplo, en la cadena global de valor de China, como el caso de Australia, pueda participar en la cadena global de valor de Estados Unidos o de Alemania, o que bien México, como lo sabemos, tenemos un tratado muy importante que es el TEMEC con Estados Unidos, pero también tenemos el CPTPP o el TIPAD, que es con varias economías del sudeste asiático, no con China, pero sí con Australia, sí con Vietnam, sí con Singapur, y entonces ahí es donde encontramos la multipolaridad de nuestras economías. Y aquí en esta última imagen, pues podemos ver justamente de qué manera se van interrelacionando los países con sus cadenas globales de valor en el friendshoring. Tenemos en el caso de Estados Unidos con el tema automotriz, en donde participan de manera muy activa, obviamente Canadá y México, aprovechando justamente el tema del TEMEC y las reglas de origen, que bueno, también fue un tema ahí muy controversial y que ahora con la actualización
del TEMEC, del tratado, pues, o con la primera revisión que se va a llevar a cabo ya en un mes, me parece, Sí. mes y medio. Entonces vamos a ver de qué manera va a esto a ir cambiando. Pero también tenemos el tema de Alemania y de Asia con los famosos semiconductores, que también es un tema, híjole, bien interesante, porque los semiconductores aparecen desde un teléfono celular hasta pues una aeronave, ¿no? Y bueno, en el tema de las economías también asiáticas, la cuestión de la energía, mientras que en el tema de la Unión Europea, toda la parte del consumo sustentable. Bien, pues vamos a hablar, hace unos momentos estaba platicando de esta cuestión del despacho en origen, del despacho aduanero en origen. Y yo quisiera preguntarles, obviamente, para ustedes que se preguntaran, ¿cuántas veces han dicho, no la vi venir? ¿Cuántas veces, no? Hemos dicho, híjole, no la vi venir, ¿no? O sea, si hubiera sabido tal cosa, hubiera hecho tal otra. Perdón. Ahora, justamente ahí es donde entra la inteligencia artificial en este tema de la gestión aduanera, con este concepto que hablamos de la predicción, o sea, no porque seamos brujos, no porque seamos, que consultemos ahí una bola de cristal, no, no, lo que pasa es que hay datos y esos datos nos van a dar un perfil, ¿no? Hoy día, estos motores en los cuales se almacena toda esta información, pues son justamente, operan digamos, o alimentan pues todos estos grandes cerebros de datos. Y justamente esta ecuación matemática, que es un algoritmo, pues nos va a ayudar. Ahora, hay algo muy interesante porque hoy día se ha estado trabajando en los algoritmos de clasificación arancelaria. Quiero asumir, pero de todas maneras quiero hacer la aclaración. La clasificación arancelaria es una codificación común que comparten los países que pertenecen, digamos, a la OMC, a la Organización Mundial de Aduanas, y ese número que tiene una conformación estadística, lógica a nivel mundial, va a establecer digamos, la clasificación de los productos, de todos los productos que tenemos en el mundo. Eso se le llama el sistema armonizado. Y justamente la palabra armonizar pues, habla de un lenguaje común, ¿no? Independientemente si hablamos español, si hablamos inglés, chino, hebreo, japonés, malayo, lo que sea, vamos a tener esa codificación común. Pero finalmente, o sea, no es una codificación, digamos, que surja ahí piensa en número, divídelo entre dos, quítale tu edad, o sea, no es un número que salga, digamos, solamente de la imaginación de alguien, sino tiene una conformación lógica. Y habla de muchas cosas, entre ellas, pues, la funcionalidad, habla de la progresividad del producto, etcétera. Son muchos factores que tradicionalmente, pues, lo hacíamos, quienes nos dedicamos a la clasificación arancelaria incluso, pues lo hacíamos con un método, o lo hacemos, de hecho, con un método. Pero hoy día nos está ganando la inteligencia artificial. Hoy día, incluso la inteligencia artificial de Google está clasificando arancelariamente. Incluso también se están glosando pedimentos. ¿Qué es glosa? La glosa es, digamos, el contraste de lo que nosotros declaramos en el pedimento aduanal, pues contra la ley y contra el propio producto, contra los documentos, etcétera. No es como una especie de validación final del pedimento de importación. Y ya lo está haciendo también la inteligencia artificial, ya lo está haciendo también con un 95% de eficiencia. Entonces, ouch, ¿no? Ya nos está quitando ese terreno también la inteligencia artificial, pero finalmente, pues también esto habla de una reducción de errores humanos, también nos habla de reducción de corrupción.
Y obviamente también la reducción de disputas legales en torno al uso de, de procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Entonces, incluso el factor criterio, ¿no? Que puede ser totalmente subjetivo. Ahí tenemos un reto que es la ciberseguridad y la protección de datos, sin duda, y que en el factor, o en el caso México, sí, la verdad es que está dejando mucho que desear por la vulnerabilidad. O sea, lugares donde estaban bastante blindados, pues hoy día ha habido ataques pues al sistema del IMSS, a la propia Hacienda, o sea que eran, digamos, eran lugares digamos que tenían un blindaje bastante amplio, pues también han sido vulnerados. Ahora, aquí tenemos dos elementos en el siguiente bloque que vemos aquí, el análisis del sentimiento. O sea, podemos analizar muchas cosas y le podemos meter en estadística los datos cuantitativos, pero los cualitativos, ¿cómo, no? ¿Cómo le hacemos? Obviamente lo hablaba yo en la primera intervención, por ejemplo, de la huella digital, del hash, ¿no? O sea, ahí finalmente cuando nosotros le damos like o le ponemos una carita, un corazoncito, a algo, pues estamos reflejando, se está cuantificando el sentimiento, ¿no? Y entonces ahí también nosotros estamos haciendo una evaluación de la reputación, por ejemplo, de los operadores en materia logística, también en tiempo real. Obviamente nosotros nos enfrentamos pues a una resistencia, ¿no? O sea, y no nada más estamos hablando de juventudes o de accesos, ¿no? Estamos hablando también de un conocimiento real, o sea, la juventud tiene acceso, digamos, casi natural, pues pues ya nacieron, ¿no? En la era totalmente digital, a diferencia de su servidora, la doctora Noy es muy joven, pero en este caso, o sea, nosotros, o yo que nací todavía en una era anterior a la era digital, pues trabajamos en la resiliencia, ¿no? Lo que platicaba la doctora hace ratito. Pero hoy día, incluso esta juventud tiene también que, a veces se resiste, porque no todo es TikTok y es Instagram, ¿no? Tiene, va mucho más allá de este almacenamiento de datos. Ahora, el reto del gobierno en materia aduanal pues es la capacitación. Anteriormente, digamos, en los años 90, cuando estalla todo este tema a favor del comercio internacional derivado, por supuesto, de la entrada de México al tratado más grande y ambicioso que México tiene, que definitivamente pues, hoy el TEMEC, en su momento el NAFTA, digamos, la gente que trabajaba en las aduanas pues, no tenía, digamos, una vocación o digamos, una formación académica, digamos, pues más sólida o una vocación, digamos, bastante alineada a lo que se necesitaba, ¿no? Y la verdad es que sí, había muchas personas que sabían mucho, por cierto, pero que no tenían una capacitación. Hoy día, digamos, se ha ido trabajando mucho en la capacitación en materia aduanera, los oficiales de comercio exterior, personas que están, los dictaminadores que están en las aduanas, son personas que incluso pasan por controles, por convocatorias, por concursos, los mismos agentes aduanales, pues pasan por ese tipo de controles. Digo, los agentes aduanales no son parte del gobierno, sino son entes privados, particulares, pero, o sea, finalmente también pasan por ese tipo de controles, ¿no? Ahora, otro elemento que le va a dar paso también a la siguiente diapositiva es la brecha tecnológica entre los países, porque a lo mejor de pronto nosotros estamos pensando pues en México sucede así y vemos así como hacia la perspectiva de otros países. Y vemos, no, pues ojalá fuéramos como Estados Unidos, fuéramos como Países Bajos o como Alemania, tal, ¿no? Pero realmente pues vamos a echar una medición de cómo estamos, ¿no? Porque esto habla de una inversión en torno a la infraestructura digital. Y aquí nosotros convertimos justamente este tema, vamos a materializar cómo funciona este tema de la digitalización. En México operamos con un sistema que se llama digamos, la ventanilla única. Que quiero hacer la aclaración, acaba de ser modificada la ventanilla única por la BUTSE, ahora se llama la ventanilla única de trámites de comercio exterior. Sinceramente, digamos, me parece el cambio un poquito más estético que profundo, pero bueno,
igual, hablando de la resiliencia, pues tenemos que adaptar a esta nueva BUTSE, ¿no? Pero seguimos hablando de la aduana digital, ¿no? Los nombres van y vienen y cambian, pero al final de cuentas la esencia es la misma. Y aquí las herramientas en torno al gobierno digital aplicadas estrictamente a las aduanas. ¿Por qué? Porque aquí nosotros tenemos un elemento que se llama pedimento aduanal. Y el pedimento es el documento digital, por cierto, que ya no es un documento físico, como solía ser todavía hasta hace algunos años. No es un documento físico, es un documento totalmente digital. El artículo 35 de la ley aduanera nos habla, de 36, perdón, de la ley aduanera, nos habla de la transmisión electrónica de ese documento, pero en realidad es un formulario en el cual se va alimentando con datos y esos datos lo que van a permitir es establecer pues el comportamiento, los datos, una histórico, predicciones, etcétera. Entonces, justamente esto, por eso el título de la diapositiva es la digitalización como escudo, como blindaje, pero también como espada, porque finalmente podemos tener esa herramienta para poder introducirnos en determinados mercados. Aquí estamos hablando la ventanilla, digamos, de comercio exterior, que no es un caso nada más mexicano, muchos otros países también, y ahorita voy a hablar justamente de ello en la siguiente diapositiva. Y esto habla de la automatización. Lo hablaba la doctora Shunashi hace unos momentos de el tema de la automatización. ¿Sí? El que haya menor intervención del ser humano, porque el ser humano es falible. Entonces, el rango de error es altísimo. Claro, obviamente, con perdón, pero sin nosotros el mundo pues no es nada, ¿no? Pero finalmente pues somos falibles y no, la aduana digital va a hacer esta reducción. Definitivamente todo esto que tiene que ver con la inteligencia artificial y el análisis de la predicción. Pues vamos justamente no quiero demorar y la verdad que quiero que vean esta tabla que hicimos. Aquí es una tabla comparativa de la capacidad digital del Estado y estoy poniendo aquí el top 5 más México también para compararnos, ¿no? Entonces, aquí la joya de la corona, pues es Estonia. Estonia tiene un nivel de digital muy alto. Aquí hablamos del gobierno digital integral, el impacto en lo que es las cadenas globales de valor muy alto. Aquí ellos utilizan un sistema que se llama X-Road y aquí ellos prácticamente todos los procesos, los servicios públicos están en un 99% en línea. O sea, imagínense, o sea, ya jamás, nunca volver a pisar una oficina gubernamental. Todos los procesos, bueno, el 99% que, o sea, es altísimo, ¿no? Y por eso pues, Estonia es un país que siempre marca un hito en lo que es pues todo lo que es el gobierno digital. ¿Cómo se usa? Firma electrónica. Nosotros utilizamos la e-firma o la firma electrónica. De hecho, en México está la ley de la firma electrónica y esto lo que hace es evitar ya la rúbrica, la firma, el documento en físico, ya no lo necesito. ¿Por qué? Pues porque a través de este dispositivo electrónico, pues utilizo la firma electrónica y hoy día, incluso, por ejemplo, yo hago procesos de registro de marcas en el INPI, pues ya no necesito ir ni siquiera a un banco, a la oficina del INPI, ni nada, todo lo hago con firma electrónica y ya, tanto pasa a la institución bancaria, pasa a Hacienda, pasa al INPI, a Secretaría de Economía y ya todo eso se queda en una misma, en un mismo sitio, ¿no? En el caso aduanero, en Estonia prácticamente hay una reducción total de todo lo que son los trámites presenciales. Entonces, imagínense, como les digo, el sueño que sería de nunca más volver a pisar una oficina gubernamental. En Singapur tienen un sistema que se llama TradeNet y utilizan también ventanilla única desde los años 80. O sea, nos llevan años, ¿no? De ventaja. Puertos inteligentes, también utilizan el tema puertos inteligentes.
y todo lo que es la automatización de los despachos aduaneros. Despachos aduaneros, como el caso de Estonia, totalmente automatizados en los cuales ya no hay presencia humana. En Corea del Sur, también muy alto, ahí ellos manejan un sistema que se llama Unipass y se llama Korea Customs Service y es todo el procesamiento electrónico integral y utilizan ellos la inteligencia artificial para la gestión de riesgos, que eso es un elemento fundamental, el eliminar, como les decía hace ratito, el no la vi venir, la eliminación de riesgos. Países Bajos, que también el famosísimo puerto, ¿no? De Rotterdam, ¿no? Te han llevado y traído, que seguramente ustedes lo conocerán muy bien, pues totalmente es un puerto totalmente inteligente, utiliza un sistema de gemelos digitales y aduanas totalmente automatizadas. Y a lo mejor ustedes dirán, ah, bueno, estamos hablando de lugares en los cuales hay un desarrollo muy alto y tal. También está Chile, ¿no? Chile, que es un país, la verdad, la geografía de Chile lo ha vuelto resiliente, ¿no? Porque es un país medio un poco aislado, ¿no? Pero Chile utiliza un sistema CISEX y la verdad es que es un tema que a nosotros nos causa, a mí en lo personal me causa pues mucha tristeza porque en México se utilizaba el CISEX y pues se dejó de actualizar en el año 2022 y era una herramienta fantástica. Ellos utilizan el sistema integrado de comercio exterior, igual ventanilla única y tal. México, ¿qué utiliza? Pues México utiliza todo lo que es la digitalización en pedimentos, utiliza, como ya les mencioné, la ventanilla única, hoy se llama BUTSE, y digamos la interacción con las dependencias gubernamentales, como lo mencioné hace ratito, incluso con instituciones bancarias, dependencias gubernamentales, Hacienda, aduanas, etcétera, y utilizamos un sistema que se llama OEA, el Operador Económico Autorizado, que tiene que ver con elementos logísticos, sí, pero también con elementos aduaneros en torno a lo que es pues todo lo que es la validación de los datos y obviamente pues en un estándar, ¿no? Digamos, de certificación que justamente es así. Ahora, ya nada más como esta lámina para terminar, pues obviamente tenemos muchos retos, muchos desafíos éticos, ¿no? Definitivamente. La presencia humana siempre va a tener desafíos éticos. ¿No? Entonces, y ahorita los hemos visto, digamos, como mucho más acentuados con la situación de las guerras, con las intervenciones, pues de alguna forma, pues de ciertos hegemones en algunas partes del mundo. Entonces, estos sesgos de los algoritmos, pues pueden ser, digamos, pues un problema, ¿no? Para todo eso. La brecha digital de países con aduanas con inteligencia artificial y otros que siguen trabajando con procesos analógicos y la integración de la inteligencia artificial definitivamente, como lo mencionaba hace unos momentos, para la gestión de riesgos y el factor de la predictibilidad. Bien, pues bueno, justamente ya dando pues esta fase final de este webinar, vamos a ver de qué manera ahora, en este momento, se va a dar el impacto en el costo logístico, porque si bien ya lo mencionamos y la maestra ya nos hizo el énfasis de la importancia de la automatización dentro de las aduanas y de su participación en cualquier cadena global de valor, pues bueno, vamos a ver que de manera logística, ¿cómo nos está beneficiando? Tenemos una reducción del lead time, que es este tiempo de lo que sea, producción, de tiempos de tránsito, etcétera. ¿Y esto cómo lo generamos? Pues a través de los despachos anticipados, que ya bien nos ha comentado por la inteligencia artificial, que recordemos, no es que sean actividades aisladas, sino que estamos integrados y estamos trabajando bajo un mismo ritmo. También la previsión del riesgo, como bien lo comentó, realmente los riesgos en este momento de digitalización son grandes, porque bueno, sí, el tema de automatización va muy adelantado, pero también se debe de recordar que hay, como bien lo comentaba en la lámina anterior, ¿no? Hay países que todavía tienen procesos análogos. ¿Y esto qué genera? Que es como si nos preparáramos para una carrera en equipo y de repente una persona no se prepara. ¿Qué es lo que va a generar que el equipo se retrase en esa carrera? Justamente es lo que podríamos generar de riesgo en esta interacción internacional. Pero tampoco podemos ser, pues, punitivos, ¿no? Como en el Claro. hecho de tienes que hacerlo porque los países lo estamos generando así. No, al final cada país puede
de determinar su desarrollo tecnológico bajo sus características económicas y, bueno, culturales. Y también la reducción dentro del tema logístico se da en las liberaciones inmediatas. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando se hace justamente todo el tema de revisión dentro de las aduanas, que finalmente no olvidemos que el nodo aduanal también es sumamente importante para los países bajo el sistema de fiscalización, es decir, que es ahí en donde se pagan los impuestos y en donde se cumplen las normas y normativas, ¿no? Internacionales. Y entonces, cuando algún producto no cumple con esas características, tenemos consecuencias legales, desde un embargo precautorio, que bueno, creo que es lo peor que le puede pasar a las empresas, el famoso PAMA, hasta, bueno, muchos factores en donde inclusive multas, sanciones, se te cancelan los permisos de importación, el padrón de importación, etcétera. Y entonces, cuando tenemos justamente automatizado todo este proceso, las liberaciones son rápidas. Eso significa que la aduana, como bien lo comentábamos, va a trabajar bajo el mismo ritmo y entonces no vamos a tener ninguna consecuencia posterior a la aduana. También se tiene un efecto multiplicador en qué aspecto. Tenemos menos tiempo de aduanas, significa menos tiempo de inventario de seguridad. ¿A qué nos referimos? Recordemos que esto al final, el producto que está viajando de manera internacional va a llegar con una empresa que va a cumplir con ciertos requerimientos para un cliente, que podríamos ser nosotros mismos. Y entonces, cuando algo pasa en las aduanas, las empresas no se pueden quedar con los brazos cruzados. Ellos tienen que planificar. Siempre lo digo, la logística no es solamente tu plan A, es tu plan A, B, C, hasta el plan Z. ¿Por qué? Pues porque debemos de justamente buscar la manera de continuar con ese ritmo de lo que viene siendo la cadena global de valor. Y entonces, si en la aduana pasan ciertos procesos de revisión en donde el producto se tiene que quedar ahí por ciertas revisiones, la empresa tiene que buscar de qué manera sustituir eso que está en la aduana, que está en revisión, para poder suministrarse a lo mejor de un proveedor local o tener ellos su propio inventario de seguridad, es decir, un por si acaso para que no cortemos y no generemos la ruptura de stock. También reducimos almacenajes, demoras y penalizaciones en todos los ámbitos, desde las empresas que fabrican, las distribuidoras, pero también las almacenistas y con las de transporte. Justamente hablando del transporte, pues vamos a tener una mejor eficiencia porque se tiene un cálculo mucho más exacto en cuestión de peso y volumen, que sabemos que para el tema logístico internacional es de suma importancia, no solo por el costo, sino por el movimiento del producto. Y finalmente vamos a llegar a ese objetivo logístico que es la satisfacción del cliente. Independientemente, repito, si sea una empresa o un consumidor final, lo que buscamos es eso. Y justamente para, digamos, ya juntar estos dos elementos, estos dos ejes, que es la parte aduanera con la parte logística y el tema de la digitalización, pensando hacia dónde va la seguridad de suministro en 2026, tenemos los siguientes elementos. De manera inicial, el objetivo principal de la inteligencia artificial dentro de la gestión aduanera nos va a dar el ámbito para el cumplimiento y seguridad, para evitar fraudes, que la clasificación arancelaria, como lo comentaban, sea exacta y después no se tengan problemas que generen penalizaciones económicas o inclusive pues un análisis de riesgos. Mientras que en la gestión logística tenemos claro una optimización y resiliencia, ya que podemos predecir las demandas, podemos tener gestión de inventarios con un just in time o un just in case y se puede generar una planificación de rutas tradicionales o rutas de emergencia. En la aplicación del Machine Learning, ¿qué es esto? Es cuando justamente con todos estos algoritmos y toda la cuestión predictiva que ya nos mencionaron anteriormente, pues las máquinas van aprendiendo y van teniendo nuestros intereses, ¿no? En el tema aduanero, ¿en qué se puede aplicar? Justamente en los contenedores para la inspección que mencionábamos ya gracias a rayos X, rayos gamma, todo esto es mucho más rápido. Mientras que en el tema logístico se tienen algoritmos para prevenir retrasos por cuestiones climáticas o congestión en puertos que, bueno, sabemos que por cualquier razón pues, podrían dar. En el uso de visión artificial, justamente en el tema aduanero, se tiene un escaneo que esto nos permite agilizar los procesos y permite detectar aquellas mercancías que vengan de manera ilícita, que no sean declaradas en el momento de la generación del pedimento, mientras que en la gestión logística pues tenemos lectura automática de códigos, de etiquetas, rastreabilidad, trazabilidad y estado físico de la carga en los almacenes. Ese famoso rastreo que tenemos cuando compras algo y te comentan, ¿no? Si quieres rastrear tu mercancía, bueno, justamente eso
¿Qué genera en nosotros certidumbre? Y cuando tenemos certidumbre como consumidores finales, digamos que la empresa ya nos tiene en sus manos. Siguiente punto, el procesamiento del lenguaje en tema aduanero nos va a ayudar para la validación automática no solamente de los documentos de aduana, como es el pedimento, sino también, muy importante, los certificados de origen. ¿Esto qué implica? Pues que justamente las ventanillas de comercio exterior tengan sistemas homogenizados para que el mismo documento que se emite desde origen pueda pasar por los diferentes países, por las diferentes aduanas y sea validado. Y mientras que en el tema logístico tenemos una digitalización de facturas, digo, eso ya no es un tema actual, desde el 2011 tenemos la facturación electrónica, pero bueno, sabemos que como lo mencionamos, pues hay países que todavía no tienen procesos tan automatizados, ¿no? Las listas de empaque para permitir justamente la revisión, los famosos previos en las aduanas y revisar que la mercancía venga completa y los contratos para eliminar papel, el famoso paperless que tenemos. Ya no solamente aplica en el tema aduanero, también ya aplica inclusive en ciertos países. Tenemos, por ejemplo, el tema con Alianza del Pacífico, en donde estamos México, Colombia, Perú y Chile, en donde ya también el certificado de origen se da de manera digital. En la tecnología de trazabilidad, para la gestión aduanera nos va a enfatizar en el blockchain aduanero, que es justamente que la información no sea alterada, no existan hackers, que exista esa ciberseguridad, porque sabemos que esos son temas fiscales importantes para las empresas. Y no puede ser, no puede existir alguna alternativa en la cual esta información pues se comparta. Y en el tema logístico tenemos el famoso Internet de las Cosas, Internet of Things y los sensores que permiten los monitoreos reales de temperatura, de controles de frío, de humedad, de seco, porque, pues bueno, sabemos, por ejemplo, en el tema de las vacunas, cuando se dio toda esta cuestión de que se importaron las vacunas, debíamos de cumplir con una cadena de frío. Y pasa en todo, no solamente es con las vacunas, pasa en todos los alimentos y entonces se debe de cuidar porque, pues bueno, la cuestión más riesgosa es que si esta cadena de frío no se cumple, pues el producto cuando llega al punto de venta y nosotros lo consumimos, pues nos hace daño, ¿no? Y obviamente no se trata de esto el tema, pues, de las exportaciones, el tema de los embarques internacionales. Y también la trazabilidad, pues, nos va a dar la ubicación exacta de las mercancías, no solamente en el transporte, sino también en los almacenes, que, híjole, ya hay una gran cantidad de tecnología que podemos utilizar como la radiofrecuencia en lugar de los códigos de barras. Y eso ayuda mucho a la agilización de poder saber en dónde está el producto específicamente en un almacén. Digo, hay almacenes que son muy pequeños, pero hay un almacén como el de IKEA en Suecia que son de kilómetros. Entonces, este tipo de tecnología nos ayuda muchísimo. La interfaz del usuario y el trámite, claro, en gestión aduanera van a ser las ventanillas inteligentes, pero que van a tener asistentes virtuales para corregir los errores y ya no generar tantos retrasos en la parte documental, mientras que en la gestión logística se van a tener torres de control para justamente esta visibilidad end-to-end o puerta a puerta dentro de la cadena. Y finalmente, ¿qué impacto tienen las cadenas globales de valor? En el tema aduanero nos va a ayudar a reducir el cuello de botella que se genera desde una perspectiva administrativa, de fiscalización, permitiendo que este flujo de las mercancías en las aduanas sea mucho más rápido, más automatizado, mientras que en la parte logística pues va a maximizar la rentabilidad porque reduce tiempos no solo de tránsito, sino de producción y del capital inmovilizado. Sabemos que los inventarios que están ahí guardaditos es dinero que no se mueve. Entonces, eso es lo que se tiene que ir generando. Y pues bien, para cerrar ya esta participación por parte de la maestra Elizabeth y su servidora, pues queremos justamente decir esto, ¿no? La global supply chains are no longer facing temporary disruptions. They are adapting to a permanent state of change. ¿Qué significa? Que no es que estemos hablando de una resiliencia actual de las cadenas de suministro. No, siempre se ha tenido. Lo que pasa es que con el tema tecnológico lo maximizamos porque nos damos cuenta. Pero esto es que todos los días estamos en cambio y todos los días las cadenas de suministro tienen que estar buscando las herramientas para ser exitosas. De eso se trata el comercio. Y pues bueno, finalmente les agradecemos mucho por la oportunidad. Aquí están nuestros datos, tanto de la maestra Elizabeth y como su servidora. Y pues bueno, por nuestra parte sería todo. Agradecemos profundamente a la doctora Valencia y a la doctora Flores por compartir su conocimiento
su experiencia en el área de digitalización, geopolítica y en especial pues el área de aduanero y comercial, ¿no? Gracias por sus aportaciones que enriquecen de manera significativa a todo el alumnado, a todas las personas que nos están viendo, también en las redes sociales. Muchísimas gracias. También a todos los que estuvieron presentes. Muchas gracias y pues tengan muy buen día. ¿Alguna pregunta, alguna aportación que alguien quiera realizar? Adelante. Si no lo hay, pues muchísimas gracias Buenos a las días. dos. Sí, Buenos días. adelante, ¿Me José. escuchan? Sí, claro que sí, adelante, José. Buenos días. Mi nombre es José Reyes. Muchas gracias por la información que nos compartieron. Eh, yo soy estudiante de la carrera de Derecho y me parece muy interesante todas las aportaciones que nos ha dado la doctora Marisol y la maestra Elizabeth, si no me equivoco. Yo nada más tengo una pregunta. Ahorita con todo lo que está pasando actualmente en las relaciones que ha habido entre Estados Unidos y México, ¿cuál ha sido, ustedes con toda la información que tienen y con la parte de, de toda la información que nos han dado, qué impacto puede tener en el presente y en el futuro? Tal vez pueda haber afectaciones en las cadenas de suministro, pueda haber afectaciones en nearshoring o friendshoring en el presente y futuro con la geopolítica. Bien sabemos que ahorita las decisiones que está tomando el gobierno de Estados Unidos, pues de alguna manera han afectado toda la parte del comercio mexicano. Y ahorita, por ejemplo, con los nuevos tratados que puede haber con Europa, ¿cómo podría haber, cuál puede ser el impacto del factor geopolítico en el presente y futuro en México? Gracias, José, por la pregunta. Me parece sumamente interesante. Mira, te voy a decir una cosa. Nadie se pelea con el dinero. Nadie, ¿no? Entonces, ahorita, si ustedes se dan cuenta, hay, digamos, como dos mundos, el político y el económico. Mientras tal vez en el político haya rispideces y haya, digamos, se levante la voz, los presidentes, la presidenta Sheinbaum, el presidente Trump, etcétera, se enfrasquen en determinadas cuestiones políticas, obedece a una agenda política de ambos, ¿no? Tanto a la presidenta le interesa, digamos, posicionarse políticamente de cara, pues, a unas elecciones intermedias. En Estados Unidos igual, ¿no? Entonces, ¿a quién le están hablando cuando de pronto hay cuando levantan la voz y tal, ¿no? El tema económico, como lo es siempre, discretamente, ahí va, el secretario Marcelo Ebrard está con su agenda. Él está digamos, haciendo toda la agenda tanto bilateral con Estados Unidos como con Canadá. La semana pasada también reuniéndose, bueno, en esta semana incluso estuvo Ursula von der Leyen en territorio mexicano, la presidenta del Consejo de Europa, reuniéndose, ¿no? Entonces, eso habla de que ok, si bien por el terreno político, pues hay situaciones y desencuentros y claroscuros, por el tema económico la cosa sigue. O sea, aquí al final de cuentas no es como, México y Estados Unidos y ya nos vimos feo y ya córtalas, no, no es así, ¿no? El mundo económico sigue, ¿por qué? Como te decía hace ratito, nadie se pelea con el dinero y las agendas en torno a la situación comercial, a la situación aduanera, continúan. Los señalamientos que ha hecho Estados Unidos de funcionarios mexicanos que tienen roces con el crimen organizado, se queda ahí, en el tema político. Pero el tema económico sigue operando, digamos, con una agenda aparte. En el presente, en el futuro, va a continuar. Seguramente México extenderá sus lazos con otros países, está pensando el tema con Corea. Sinceramente, con Corea no somos economías ni siquiera complementarias, entonces nos gustará mucho BTS y lo que ustedes quieran, ¿no? Pero el K-pop, pero eso se queda igual en un terreno distinto, ¿no? Entonces, las perspectivas económicas, vamos,
poco se trastocan, se alimentan con temas políticos, sí, pero el tema comercial, digo, espero no equivocarme, pero no se va a modificar. Y bueno, en complementación, recordemos que justo en julio se va a llevar a cabo la revisión del Tratado de Libre Comercio y la verdad es que siempre hemos dicho diversifiquemos, pero tenemos tratados desde 1990. No, o sea, el Telecán se dio como nuestro primer tratado, pero de ahí siempre les digo pues, a quien les platico los tratados, ¿no? Nos fuimos como Mario Kart, así comiendo estrellitas, porque fuimos firmando y firmando y firmando y firmando tratados de libre comercio que no hemos utilizado y que en su mayoría son deficitarios. ¿Eso qué significa? Que si hubiera existido un pensamiento de diversificación, lo hubiéramos hecho desde los 90. ¿Eso a qué voy? Tenemos una economía tradicional, nos guste o no, sí, en donde estamos muy enfocados a Estados Unidos, sí. Y sí podría haber tal vez oportunidades de negocio con China, sí, con Japón, sí, con Corea en algunas industrias, sí, pero nuestro principal foco es Estados Unidos. Entonces, cuando hablamos de diversificación, híjole, yo lo sigo viendo como un sueño guajiro, como un Claro. sueño muy lejano todavía, aunque sí podría ser una solución, pero la realidad comercial es que pues no. Y los gobiernos me parece que no tienen la idea de diversificar, sino más bien de mantener el tratado. Entonces, creo que con esta cuestión nos hemos visto más en problemas ahora con el tema del señor Donald Trump y sus decisiones, pero pues ahí seguimos. Y viene esta primera revisión en donde veremos qué tan viable es, pero aunque veamos que no es viable, todavía no podemos finalizar nuestra relación comercial. Tendrían que pasar otros 10 años para ver determinar en ese momento, porque así lo estipula el tratado. Entonces, este escenario permanecerá por los próximos 10 años todavía. Digo, probablemente más, pero seguro los próximos 10 años. Gracias. Está bien, muchas gracias. Buen día. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctoras. Muchas gracias, en verdad. Con Gracias mucho a gusto. ustedes y hasta pronto. Hasta luego, hasta pronto, más bien.